Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo segmento de Desarrollemos TV llamado Panorama Latino Podcast. Mi nombre es Sara Fayad y hoy me encuentro con el analista Alejandro Henao. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme al podcast. Claro que sí, Alejandro, cuéntanos un poco sobre ti. Mira, yo soy abogado javeriano. He trabajado en diferentes entidades del Estado en asuntos legislativos y jurídicos. También en el sector privado trabajé en Bavaria como gerente de asuntos de gobierno y estoy dedicado al análisis político y la consultoría. Ok, perfecto. Bueno, Alejandro, el día de hoy pues queremos hacerte varias preguntas, queremos conversar un poco de cómo está el panorama actualmente pues en Colombia. Para muchos de nuestros televidentes, el tema de la reforma pensional ha sido de mucho interés y también ha generado muchísima preocupación por las afectaciones que podrían llegar a tener tanto los jóvenes como las personas mayores. ¿Podrías explicarnos un poco cómo es el sistema que hoy tenemos y cuál sería el cambio con la reforma y cómo podríamos vernos afectados o incluso beneficiados? Claro que sí, Sara. Hoy en día, como funciona el sistema, el ciudadano del común se puede afiliar o a un régimen público que lo maneja Colpensiones o puede elegir libremente el fondo privado. Hay varios fondos privados y el ciudadano decide a cuál aporta. Pero si la reforma se declara exequible y entra en vigencia, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora todos los ciudadanos van a tener que cotizar sí o sí inicialmente a Colpensiones. Se estableció un umbral de 2.3 salarios mínimos si gana mensualmente el ciudadano, en el cual tendrá que cotizar a Colpensiones. Así que lo primero es que todos los ciudadanos van a tener que empezar a cotizar a Colpensiones. Y si alguien gana más, podría cotizar a una nueva figura que se llama el ACAI, que es como un nuevo modelo de fondo de pensión privada y van a cotizar a eso. Eso es lo primero en caso de que empiece a funcionar este nuevo sistema. Pero hay muchos cambios más, sobre todo para los jóvenes. Cuando se discutió la reforma, se mostraban unas tablas de cuál va a ser la diferencia en cuánto se pensionaría un joven versus en cuánto se pensiona hoy en día y si hay cambios. Porque, por ejemplo, si hoy en día yo tengo una pensión de 5 millones, bajo el nuevo régimen que le va a tocar a los jóvenes, se van a pensionar por casi la mitad. ¿Por qué? Porque este nuevo sistema cambió los topes de pensión. Hoy en día, por ejemplo, en el sistema de Colpensiones hay un sistema de subsidio que el Estado subsidia las pensiones. Entonces uno puede acceder a pensiones más altas. Pero por eso un senador de la oposición, que es Jorge Enrique Robledo, por ejemplo, afirma que se está afectando la pensión de los más jóvenes. ¿Por qué? Porque ya no se van a poder pensionar con montos mayores porque se redujo el subsidio que va a dar el Estado. Eso sí, ¿en qué se avanzó? Que ya no va a haber estas megapensiones que antes el Estado subsidiaba. Con este nuevo modelo sí se modifica esto y ya no existirán esas megapensiones, pero para el ciudadano del común el monto de pensión sí va a ser menor. Pero hay otros cambios muy importantes. Por ejemplo, hoy en día hay algo que se llama el régimen contributivo. ¿Pero qué es esto? Que hay ciudadanos que cuando cumplen la edad de pensión, que es en los hombres 65 años y en mujeres 60, si cotizaron entre 300 a 1000 semanas, ellos pueden, por ejemplo, pedir la devolución de esos recursos. Hoy en día, si esta reforma entra a regir, esos ciudadanos ya no van a poder solicitar esos recursos y por eso hay un gran debate y están diciendo que es que se está confiscando. ¿Y qué es lo que le va a dar el Estado? Y le va a dar entre 80.000 a 230.000 pesos dependiendo de cuántas semanas cotizó. Y por eso hay una gran discusión de si se están confiscando o si le están quitando los recursos a los ciudadanos.
porque antes esto en la práctica es que si yo ahorré, por ejemplo, 500 millones, pero no cumplí las semanas, yo pedía ese ahorro y me lo daba al Estado, pero ahora el Estado me dice, no, yo no le voy a dar nada, le voy a dar un subsidio que se lo pago mensualmente, que es de 80.000 a 230.000 pesos, y de eso voy a vivir. Y hay una discusión gigantesca, pero además hay una tercera discusión, y es que este gobierno todo su discurso ha girado en torno al pilar solidario. ¿Qué es esto? Lo que dicen es que a los viejos que no se pensionaron, se le tiene que dar una especie de subsidio, un bono pensional. Y esa es como la batalla que ha dado el gobierno, y dice que si se aprueba esta reforma se le va a dar ese bono pensional a los viejitos. Pero la verdad es que eso en la práctica al parecer no va a pasar. ¿Por qué? Porque eso no depende de la reforma pensional, sino depende de la asignación de los recursos que le dé el Estado vía el presupuesto general de la nación. Entonces, ese es otro cambio muy importante. El gobierno Duque avanzó en este bono pensional que se le da a los viejitos. Hoy en día les pagan 80.000 pesos. En Bogotá se hace un esfuerzo y se le da el doble, 160.000. Y a partir de esta reforma pensional de Petro, en teoría dijeron que iban a llegar a 230.000 pesos, pero esa en la práctica no se ha visto. Inclusive el presidente de Colpensiones la semana pasada dijo que no había recursos para este bono pensional. Así que estos son como temas importantes que deben saber los ciudadanos en este momento. Ok. Con respecto al estado legal de la reforma, ¿es cierto que está viciada y puede caerse? Pues mira, Sara, hay una discusión gigantesca porque una vez se aprobó la reforma, se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad por vicios de trámite y de forma. La principal fue la de Paloma de Valencia, y lo que encontró la Corte Constitucional es que sí habían vicios de forma, pero concluyó que no eran de tal magnitud para que se hundiera. Y ahí, ¿qué se decide hacer? Se le da la oportunidad al Congreso de subsanarlo. Pero ahí se presentó una especie de galimatías, un caso bastante extraño, y es que el gobierno y el Congreso decidieron subsanarla de forma a las patadas. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional tenía que notificarles el auto donde se explicaba cómo subsanar la reforma, los vicios que se cometieron en cuarto debate, pero el gobierno citó a extras y la Cámara de Representantes decidió subsanarla. Sí, es repetir el cuarto debate, pero al parecer cometieron los mismos vicios que se cometieron hace un año. Entonces, ¿en qué estamos? Pues no sabemos qué vaya a ser la Corte Constitucional, pero ella se va a reunir en sala plena el 23 de julio y va a definir dos cosas. Lo primero es definir por qué no se terminó de firmar el auto y por qué no se le notificó a la Cámara. La Cámara, para poder actuar, la notificación judicial es mediante ese auto, pero se subsanó sin estar notificados. Pero lo segundo es que la Corte, por ejemplo, podría decir, bueno, más bien estudiemos el expediente que nos envíe la Cámara para ver si efectivamente se subsanaron o no los vicios, y después de ese estudio podrá definir si efectivamente se subsanó y entra al ordenamiento y lo declara exequible o no. Pero en resumidas cuentas, en este momento la reforma sigue suspendida y no sabemos si la Corte la va a declarar exequible y si se hizo bien o no la subsanación. Yo personalmente tengo bastantes dudas sobre la forma como actuó la Cámara de Representantes en esa subsanación que se hizo a finales de junio. Un tema aquí que voy a meter la cucharada desde la consola. No es algo insólito ese pronunciamiento de la Corte Constitucional en el cual regresa la reforma pensional, cuando muchísimos juristas han dicho que lo tenían era que haber tumbado de tajo, que se está de alguna manera haciendo un fallo político con esa devolución al Congreso. Pues lo primero es que la Corte tomó una decisión
unánime, ellos se pusieron de acuerdo, pero analicemos cuál fue el vicio. El vicio fue que cuando se estaba discutiendo el texto en cuarto debate en la plenaria de la Cámara, se presentó una proposición acogiendo el texto que ya se había aprobado en la plenaria del Senado. ¿Y esto por qué es polémico? Porque estamos en un modelo bicameral en el cual la idea es que tanto la Cámara Alta, que es el Senado, como la Cámara Baja, den un debate a fondo de las normas de los proyectos de ley, pero eso no ocurrió acá. ¿Por qué? Porque hubo una especie de ilusión al debate democrático. Ellos dijeron, no vamos a estudiar las 700 proposiciones que hay, no vamos a discutir artículo por artículo de forma separada, profundizar en cada uno de estos pilares, por ejemplo, el semicontributivo, el solidario, temas muy polémicos y de gran envergadura, sino que acogieron esa proposición. ¿Y por qué es polémica la decisión de la Corte? Porque la Corte un poco lo que hizo al final fue ayudar al gobierno para que no se hundiera, permitiéndole subsanar bajo el siguiente argumento. Y es que dijo que al final sí se había dado algo de debate. ¿Por qué? Porque se discutió una ponencia de archivo, la ponencia mayoritaria favorable que se había sesionado durante varias sesiones. Pero lo cierto es que cuando uno analiza el tema, no hubo una discusión de fondo de los artículos como tal. Y el tema es que la subsanación que se hizo la semana pasada fue muy similar, porque no entraron a discutir artículos de forma individual, las 700 proposiciones. Entonces, yo creo personalmente que lo que esperaba la Corte Constitucional era dejar al gobierno y al Congreso que repitieran el debate, pero hacerlo bien, a profundidad, estudiar las proposiciones detalladamente, que los congresistas participaron, pero algo que es paradójico es que ni siquiera la oposición estuvo en esa subsanación. El Centro Democrático y Cambio Radical se retiraron del recinto, así que se subsanó sin la oposición y con algunos cuestionamientos de la forma como se citó a la plenaria, por lo que les mencionaba del auto, que no estaba notificado. Entonces subsanaron simplemente con un comunicado de prensa. Vamos a ver qué decide la Corte Constitucional, pero lo que entiendo es que están muy divididos dentro de la Corte con este tema. Ok, ¿y qué crees que debería saber el ciudadano común en caso de que la Corte la firme o la tumbe? Sí, básicamente hoy lo que se debe saber es la ley está suspendida, pero solo hay dos artículos que están vigentes. Uno es la ventana de traslado, y esto es para las personas que están a puertas de pensionarse, que ya van a cumplir la edad de pensión, que es 65 y 60 años en mujeres y hombres, y si están en ese tiempo, se les dio la oportunidad de trasladarse del régimen privado al público a Colpensiones durante 2 años. Ese artículo está vigente, el que se quiera trasladar puede hacerlo si cumple esos requisitos. Lo segundo, los ciudadanos se pueden afiliar a este nuevo ACAI, que es ese nuevo fondo de pensiones administrador al cual el ciudadano va a tener que aportar si gana más de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo tercero, hay un régimen de transición. Las personas que están entre los 35 y 42 años pueden beneficiarse del régimen de transición, que es que les aplique la ley actual, que es la ley 100, y no la nueva reforma pensional. ¿Y esto cómo funciona? Si el hombre ha cotizado 900 semanas y la mujer 750 semanas, va a poder mantenerse en el régimen de transición, y esto es que ellos siguen cotizando si quieren a fondo privado o a Colpensiones. Eso es un tema muy importante. Lo cuarto, lo que mencionamos del régimen semicontributivo, y es esas personas que no logren cumplir las semanas para pensionarse, pero tienen unos ahorros, ahora lo que van a recibir en caso de que esta ley quede en firme es que van a recibir un subsidio entre 80.000 a 230.000 pesos. Y finalmente lo que hablábamos del régimen solidario, del pilar solidario, que son los viejitos que están en pobreza y que no tienen pensión. La verdad, esto va a depender de cuánta plata le va a meter el gobierno nacional al presupuesto general de la nación.
pero lo paradójico es que esa fue su gran bandera, los viejitos que tuvieran acceso a ese bono pensional, pero hoy en día el presidente de Colpensiones dice que no hay recursos y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿y de dónde se va a financiar eso si es la gran promesa de este gobierno? Ok, bueno, otro tema que ha sido de bastante interés y muchísima polémica son el tema de los pasaportes. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que está pasando? ¿Nos vamos a quedar sin pasaportes o van a meter presos a funcionarios del gobierno por esto? Sí, la verdad, esto es una verdadera papa caliente. Yo creo personalmente que es posible que a partir del 1 de septiembre sí haya unos meses en que nos quedemos sin pasaportes, pero vale la pena entender qué fue lo que pasó. Cuando estaba de canciller Álvaro Leiva, estaban adelantando la licitación y ya se la iba a ganar una empresa que se llamaba Thomas Gregg Sons. Y el presidente dio la instrucción de parar esa licitación. Y eso fue muy polémico en su momento, pero desde ese entonces el presidente está diciendo que esta empresa no puede manejar los pasaportes por un tema de información, que los datos de los colombianos deben estar en cabeza de una entidad pública y no de privados, pero es muy paradójico. ¿Por qué? Porque miren lo que pasó y los que somos de Bogotá, esto nos recuerda al escándalo de las basuras en el cual nos quedamos sin sistema de basuras durante unos días. ¿Y qué pasó? Como no se pudo hacer esa licitación, nos íbamos a quedar sin pasaportes. ¿Y qué hizo el canciller de la época, Murillo? Declaró una emergencia manifiesta y le permitió a esta empresa Thomas Gregg entregar y continuar dando los pasaportes durante 11 meses. Eso se vence el 1 de septiembre de este año. ¿Y cuál era la solución que estaba planeando tanto el canciller Murillo como Laura Sarabia? Lo que querían hacer era, mientras contrataban a la moneda de Portugal, le iban a dar otro tiempo a Thomas Gregg a partir del 1 de septiembre para que entregara los pasaportes mientras entraba la moneda de Portugal. Pero ¿por qué se armó un nuevo problema? ¿Y por qué renunció Laura Sarabia, la que era la mano derecha de Petro? Porque Petro dio la orden de no entregarle nuevamente el contrato a Thomas Gregg y que no se declarara una urgencia manifiesta. Y aquí, ¿quién entró a jugar? El famoso Pastor Sade, que lo vimos en medios, es la nueva mano derecha de Petro, es como el jefe de gabinete, el que coordina a los ministros, y él lo que hizo fue darle unas órdenes a la Cancillería. Y la primera fue: hay que dosificar los pasaportes que tenemos para que después del 1 de septiembre se puedan entregar. Esto es muy polémico. Pero lo segundo es que la solución al parecer es firmar este convenio con la moneda de Portugal, pero ellos dicen que una vez firmado se demoran 35 semanas en empezar a producir los pasaportes. O sea, el 1 de septiembre la moneda de Portugal no los va a producir. Entonces la pregunta es, ¿quién los va a producir? Y ahí la solución que al parecer planteó el gobierno es que fuera la imprenta nacional. Pero ¿cómo es esto? Y resulta que la senadora Angélica Lozano, que es de oposición, lo que dice es lo siguiente: el Ministerio del Interior está publicando un decreto que debe salir hoy o mañana, en el cual obliga a todas las entidades del Estado a imprimir y producir sus documentos con la imprenta. Y hay un parágrafo que dice, por ejemplo, que va a aplicar para los pasaportes según la senadora, y dice lo siguiente, ese parágrafo dice: si la imprenta se le solicita la impresión de documentos y no da respuesta en 10 días, la imprenta queda facultada para subcontratar a cualquier privado. Y al parecer eso es lo que va a pasar a partir del 1 de septiembre, y es que la imprenta, para solucionar esto, termine contratando a algún privado, no sabemos a quién le vayan a dar ese negocio, mientras entra a funcionar la moneda de Portugal. Pero miren lo paradójico, y es: Thomas Gregg es privado, lo están acusando de corrupción, pero la solución ¿cuál va a ser? Que la imprenta contrate mientras tanto a otro privado. Entonces, ¿en qué queda el manejo de los datos? Pero además, y este es el último tema,
Parece que la imprenta de Portugal en su contrato dice que va a poder contratar con la moneda de Francia, y parece que ese es un negocio que se maneja con una empresa francesa que es la competencia de Thomas Gregg. Entonces, la gran solución de Petro va a ser encarecer los pasaportes, porque con la moneda de Portugal va a quedar amarrado el precio a euros. Entonces, el ciudadano del común se va a quedar sin pasaporte seguramente un tiempo, pero una vez entre este nuevo modelo va a tener que pagar más. Y además, el manejo de la información privada de los colombianos va a terminar no en cabeza de públicos, sino seguramente de una empresa francesa privada o la que subcontrate la imprenta en los próximos meses. Esto, la verdad, va a ser bien caótico y es muy probable que muchos funcionarios terminen investigados. La Procuraduría ya le abrió investigación a varios, ya tomó cartas en el asunto, pero esto es de tal nivel que Laura Sarabia, que era la canciller y mano derecha de Petro, prefirió salir del gobierno para evitar cualquier problema jurídico y penal especialmente. Ok. Bueno, existe bastante desconocimiento sobre un proyecto de ley que está a la espera de la firma presidencial que prohibiría realizar encuestas en los próximos 4 meses. ¿Qué podrías tú decirnos sobre eso? Sí, esto fue también una sorpresa la semana pasada para las firmas encuestadoras que no participaron en la construcción de este proyecto de ley. Y lo que pasó en el Congreso, que terminó la legislatura el 20 de junio, es que se impulsó un proyecto de ley para cambiar las reglas de las encuestadoras. Y esto ha sido muy polémico. ¿Por qué? Porque aparte de lo que tú mencionas, que es en resumen que las encuestadoras no van a poder publicar encuestas sino solamente 3 meses antes de la inscripción de los candidatos presidenciales. Esto es el 31 de enero. Esto significa que a partir del 31 de octubre volverían las encuestas, pero en este entretiempo que se está un poco definiendo las candidaturas, un poco que tenemos una lista de 75 candidatos, cada día aumenta. En este tiempo era importante acceder a la información de cómo el ciudadano del común está viendo esas encuestas. Y por eso los directores de estas encuestadoras dicen que esto atenta contra la libertad de información. Y lo que están diciendo es que esta ley no solo no la debería sancionar Petro, sino que por ser un tema estatutario de temas esenciales como el derecho a la información, esto se debió tramitar no como una ley ordinaria de espaldas al país sin que las encuestadoras participaran, sino que se debió tratar como una ley estatutaria que regula estos derechos fundamentales, porque es el derecho a la información de los ciudadanos. Y eso es lo que pasó. Entonces es muy grave que en los próximos 4 meses, cuando se están decantando las candidaturas presidenciales, resulta que no se va a poder avanzar con las encuestas. Pero además, esa ley, que al parecer sí le gusta al gobierno y sí la va a sancionar el presidente Petro, pues trae otra serie de perlas. Por ejemplo, dicen que solo se va a poder encuestar a candidatos que tengan relevancia nacional. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se define? ¿Cuál es el criterio? Pero además entiendo que las muestras ahora van a tener que ser más robustas. ¿Y qué dicen las encuestadoras? Que entonces van a costar más. ¿Por qué? Porque se requiere más gente en terreno, y lo que va a pasar es que si una encuesta, no sé, cuesta 1.000 millones, se puede subir a 3.000, 4.000 millones. Y ellos plantean la pregunta: ¿quién va a pagar por esas encuestas bajo esa normativa técnica? Y dicen que nadie. ¿Y quién se ve afectado con eso? El ciudadano del común. ¿Por qué? Porque no va a poder acceder a esa información. Y el tercer tema es que meten la Comisión Nacional que regula estos temas. Parece que va a crear una especie de comisión. Ustedes saben que está el Consejo Nacional Electoral, que
todos los representantes son de partidos políticos y los elige el Congreso. Tiene un contenido político altísimo. Y la ley dice que esa Comisión Nacional Electoral va a crear un comité especial que va a ser el que regule y el que analice estas encuestas, esta nueva metodología. Y la pregunta y lo que deja saber en el aire los directores es, bueno, ¿y cómo nos van a controlar esto? ¿Cómo va a ser imparcial cuando ahí vamos a tener representantes del Centro Democrático, del Pacto Histórico? Si, por ejemplo, el Pacto Histórico ve que alguna encuesta lo pueda afectar, pues ese comité, ¿cómo me podría afectar y cómo hacer para que sea imparcial? Así que es una ley muy polémica. Ojalá el presidente Petro la objete y que no se vuelva ley de la República, porque además ya estamos a puertas de las elecciones en menos de un año. Yo hago acá una aclaración. ¿Quién se podría haber beneficiado y de qué manera por este proyecto de ley? Pues lo que dice, como mencioné, es que la idea es que solo se pueda encuestar a candidatos o personas de relevancia nacional. Entonces, por ejemplo, un Rodolfo Hernández, que hace 4 años en este momento no marcaba en las encuestas, sino que apareció de un momento a otro y fue creciendo. La pregunta es, pues las encuestas no lo van a poder medir porque él no va a ser de relevancia nacional. Entonces, lo que dice es que termina beneficiando a los candidatos tradicionales de siempre que ya están en el radar, como un Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia o del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, que uno podría decir que tienen alguna relevancia nacional, pero esto podría afectar al fenómeno de los outsiders, esos que apenas están empezando a marcar bajo en las encuestas, pero pueden ir creciendo como pasó con el fenómeno de Rodolfo Hernández hace 4 años. Alejandro, ¿por qué usted cree que la última encuesta de Guarumo, que es la que probablemente haga que nos quedemos hasta octubre, ha sido tan polémica? Bueno, como todas las encuestas, siempre son objeto de críticas, eso es lo normal, pero hubo varios temas. El primero, incluyeron en la medición a Miguel Uribe en el estado que está y además está liderando la encuesta. Entonces, pues eso es muy polémico. Obviamente, pues no sabemos qué va a pasar, pero hubo cuestionamientos fuertes sobre si se debería incluir o no, pero pues obviamente sale marcando primero en las encuestas y eso pues muestra un poco cómo es nuestra sociedad. Pero en segundo lugar, hicieron una especie de preguntas por bloques de candidatos e hicieron en el centro derecha y la derecha, hicieron 2 consultas que a mi juicio no sé bajo qué criterio se hizo. La primera obviamente era los candidatos del Centro Democrático, en la cual pues salía liderando Miguel, pero incluyeron una pregunta sobre otro bloque de candidatos donde incluyeron, por ejemplo, a Vicky Dávila con Germán Vargas Lleras, con Abelardo de la Espriella, como que hicieron una mezcla ahí en ese cuarto bloque de precandidatos que a mí pues como que no me cuadra Vargas Lleras ahí con Vicky Dávila. Y pues hicieron la pregunta de los otros 2 bloques, que son los precandidatos del Pacto Histórico y uno de centro, pues donde sale ganando Fajardo contra Claudia López. Eso, digamos, fue polémico, pero también una pregunta interesante que se hizo fue sobre la Asamblea Nacional Constituyente en la encuesta Guarumo. Y sale la encuesta diciendo que el 55% desaprueba la Asamblea Nacional Constituyente. Esa pregunta me pareció interesante. Y finalmente, sobre las preocupaciones del ciudadano del común, aparece que lo primero es la salud de los colombianos. Eso nunca había salido en el primer punto. Esa es la mayor preocupación de los colombianos en este momento. En segundo lugar, la seguridad. Y en tercer lugar, la mayor preocupación de los colombianos tiene que ver con la corrupción. Esos son como los 3 temas que muestra la encuesta Guarum. Vamos a ver si esta terminó siendo la última encuesta o no.
Yo sí quisiera saber su opinión sobre cómo está el país en este momento frente a las garantías democráticas. Los candidatos van a poder hacer campaña libremente, vamos a poder ir a la plaza pública, vamos a poder presenciarlos junto con la gente o cómo nos encontramos en este momento frente a las garantías democráticas que tenemos para poder llevar unas elecciones en paz luego de un atentado tan repulsivo como el que vimos los últimos días. Pues lo primero es rechazar este atentado que no veíamos algo así desde los 90, lo cual es gravísimo, es un retroceso de 30 años, Sí. pero lo segundo es que varios candidatos presidenciales han anunciado que su sistema de seguridad no es el que deberían tener. Personajes como David Luna lo anunció y dijo que no les han mejorado su sistema de seguridad. Entonces, un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que garantice la seguridad de todos los candidatos. El día de ayer estaba viendo que David Luna puso una nueva valla y habló su asesor de comunicaciones, el que hizo la valla, Juan Abel, y estaba diciendo y mostrando cómo el candidato estaba en la calle tratando de hacer campaña y no podía porque tenía dos escoltas que lo estaban tapando. Así que seguramente la forma de hacer campaña va a cambiar, no va a ser un candidato como Peñalosa entregando volantes, hablando con el ciudadano, como Sergio Fajardo y Claudia López lo hacían en su momento de salir a hablar con el ciudadano, como lo hacían los candidatos, por ejemplo, del Centro Democrático en plaza pública. No, al parecer va a cambiar la forma porque sí hay un miedo generalizado Claro. con este terrible atentado que pues manda un mensaje muy grave para la democracia y más cuando uno no ve un compromiso claro desde el gobierno nacional en el cual digan, sí, vamos a reforzar la seguridad de todos los precandidatos. Lo que hemos visto es una actitud de la Unidad Nacional de Protección más bien pasiva, como si no fuera algo con ellos, cuando quien tiene que garantizar la seguridad en las elecciones es el presidente de la República. Es el llamado no acusar a la registraduría supuestamente de sedición, no, tienes que rodear al Consejo Nacional Electoral, a la registraduría, aumentarle la seguridad a todos los candidatos. Claro. ¿Y qué decir entonces del rol de Augusto Rodríguez, ex guerrillero del M-19, siendo el encargado de cuidar a los candidatos en este momento? Pues la verdad, y uno entiende que sí ha generado muchísima polémica. ¿Por qué? Porque es que nos retrocedimos en 30 años, esto no pasaba y las elecciones a las cuales se presentó Petro hace 4 años, hace 8, en todas se le garantizó la seguridad y ahora vemos que no hay garantías para los ciudadanos. Entonces, este tema es muy grave. Entiendo que el Congreso de la República está adelantando y va a adelantar debates de control político para que den explicaciones de qué fue lo que pasó, pero sí es muy preocupante que la actitud del gobierno sea como si no hubiera pasado nada cuando es gravísimo. Esto lo que genera en el ciudadano y en los mismos candidatos es un efecto de miedo. Y eso es lo que los colombianos debemos rechazar y no nos podemos ver afectados y no podemos tener miedo en las elecciones. Tienen que ser unas elecciones garantistas y democráticas. Así es. Bueno, volviendo, digamos, a un tema que tocamos hace ratico y ya para ir cerrando, el tema de una Asamblea Nacional Constituyente ha causado temor en Colombia. ¿Usted cree que existe posibilidad de que ésta se realice? ¿Y por qué cree usted que Petro está obsesionado con esta convocatoria? ¿No cree que es incoherente pretender cambiar la misma constitución que lo hizo presidente? Sí, la verdad, este tema yo creo que es muy delicado. Como les mencioné en la encuesta de Guarumo, la mayoría de colombianos están contra una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué?
porque la Constitución del 91 fue una constitución que se construyó mediante consenso. Todas las fuerzas que participaron en esa asamblea del 91 lograron un consenso generalizado, pero lo que está ocurriendo ahora es que todas las fuerzas están en contra de una Asamblea Nacional Constituyente. El mismo Petro hace unos años se había comprometido a proteger la Constitución del 91 y a no impulsar una constituyente. Y ahora llega un personaje bastante cuestionado como es Montealegre a la cartera de Justicia y al parecer su tarea y lo trajeron para que impulse una Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿por qué es polémico? No solo porque todos los sectores lo rechazan, sino por la forma como quieren avanzar en esa Asamblea Popular Constituyente, como le están diciendo a la figura. Y si bien no sabemos qué es lo que quieren hacer y cómo la van a convocar, ya hay una serie de perlas que nos permiten confirmar, uno, que no van a utilizar el procedimiento que establece la Constitución para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llegó a la Constitución del 91? Y esa se dio era porque no existía un mecanismo para convocar una Asamblea Constituyente. En esta Constitución del 91 sí hay un procedimiento. ¿Y cuál es? Es a través del Congreso. Se requieren unas mayorías especiales cuando vota la ley el Congreso de convocatoria. Y después de esa ley, el pueblo debe ir a las urnas a votar si quiere o no que se convoque a esa Asamblea Nacional Constituyente y se requiere una tercera parte de votos favorables del censo electoral. Así que esto no se convoca de una forma sencilla, a través de un decreto o algo así. Pero ¿qué es lo que ha dicho el ministro Montealegre? Varias cosas. Lo primero es que quieren emular la séptima papeleta, que fue la forma como se convocó la del 91, y quieren que en las elecciones de marzo a Congreso el ciudadano pueda introducir algo que denominan una octava papeleta. Eso es lo primero. Y dice Montealegre que de esta forma se va a dar un hecho político en el país. Pero esto es muy cuestionable porque en nuestro ordenamiento jurídico actual y en el sistema electoral no se permite introducir este tipo de papeletas sin ninguna regulación. Pero lo segundo que menciona es que quieren recoger firmas por 8 millones de ciudadanos que firmen esa solicitud de Asamblea Nacional Constituyente. Pero lo que dice Montealegre es que no quieren pasar por el Congreso, sino que una vez se firme esa consulta de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que vaya a un control a la Corte Constitucional. Pero esto es exótico. ¿Por qué? Porque se quieren saltar el Congreso de la República. ¿Y qué es lo que al parecer quieren usar? ¿Qué norma? Esto es muy extraño. Hay una ley que regula las consultas populares y los referendos. Y en el caso de las regiones, de los departamentos y municipios, se permite recoger firmas y cuando se llega al 20% del censo electoral, lo que dice por ahí un parágrafo, ojo, esto es en departamentos y municipios, es que se puede convocar a una consulta automáticamente sin pasar por un consejo o por la asamblea departamental. Al parecer, eso es lo que quiere usar el gobierno, utilizar esa norma del orden local para decir que si se recogen 20 millones de firmas, entonces que pueden convocar esa consulta a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero es importante decir eso. Esos consejos municipales y asambleas departamentales no tienen el rango del Congreso de la República. Esos son órganos administrativos, no tienen nada que ver con el Congreso de la República. Así que saltarse al Congreso, pues es sin duda pasar por encima del legislativo, de la división de poderes
y es algo que no se debe hacer. Así que lo que quiere hacer Montealegre obviamente es pasar por encima de la Constitución del 91, convocar a una asamblea, no se sabe con qué delegados ni bajo qué forma, y yo sí creo que esto lo tenemos que rechazar de tajo, y no puede avanzar el gobierno con una idea que es contraria a las normas y a la Constitución vigente. Una pregunta. Eso que dice Petro de que la constituyente no se podría realizar en este periodo, sino en el siguiente, y que muy seguramente él sería un constituyente, ¿qué puede haber detrás de ese mensaje? ¿Para qué quisiera Petro ser un constituyente? ¿Qué objetivo puede llegar a tener detrás de eso si no es la reelección como muchas personas han opinado? La tesis del presidente Petro y de Eduardo Montealegre es que se requiere una constituyente porque hay que hacer unas reformas profundas del Estado, porque supuestamente hay un bloqueo institucional. Pero ellos no mencionan cuáles son las reformas que quieren hacer, por qué no la presentan al Congreso y que se tramiten. Pero además lo que es paradójico es esta tesis del bloqueo institucional. Al gobierno en la última legislatura le aprobaron la reforma pensional, le aprobaron la reforma laboral la semana pasada, le aprobaron la reforma a la justicia que la impulsó en esta legislatura, pero además le aprobaron la tributaria en su momento de Ocampo. La única reforma que no le han aprobado es la de la salud, porque obviamente es muy polémica, es acabar con las EPS, afectar al ciudadano del común, que esto pues ya lo estamos viendo. El día de ayer el Consejo de Ministros fue sobre ese tema de la salud y hay una crisis, pero al gobierno al parecer no, ellos no tienen nada que ver con eso. Pero la tesis entonces es que se convoca una asamblea constituyente, pero yo creo que la idea de convocar una asamblea constituyente obviamente es para impulsar la figura de la reelección. Lo que dice Petro es que si se hace él ya estaría fuera del poder, pero es muy probable que sea para que esa figura se apruebe a partir del 2030 o antes. El tema es que la constituyente puede hacer lo que quiera, puede cerrar el Congreso, puede cambiar el sistema electoral, puede decir que entonces en el 2027 se hacen otra vez elecciones. Entonces, hablan de reformas profundas, pero seguramente el interés es que Petro esté otra vez en la presidencia o que incluso no salga del poder. Ese es el gran miedo y por eso todos los demócratas del país tenemos que rechazar este intento de ataque a la Constitución del 91. Bueno, Alejandro, muchas gracias por ser parte de este nuevo segmento de Desarrollemos TV llamado Panorama Latino Podcast. Muchas gracias por toda la información que nos diste y por todos los conocimientos que nos has compartido el día de hoy. Para más contenido informativo, sin filtro y completamente real, síguenos en Desarrollemos TV. Les dejamos aquí todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por ver. Adiós.